Hello, my friends. Welcome once again to Almería. Seguimos ahora con la Confesión de Londres. Estamos en el capítulo 21 y voy a poner el texto correspondiente ahora en la pantalla. ¿De acuerdo? Ahí estáis viendo el bosquejo de hoy. 1. Libres del mundo. 2. Libres del diablo. 3. Libres de la carne. Son los tres agentes del pecado. Así que vamos a ver aquí la lectura y dice: en ser librados de 1. Este presente siglo malo, es decir, el mundo. 2. De la esclavitud de Satanás. Y 3. Del dominio del pecado. Es que Jesucristo nos ha librado de 1. El mundo. De 2. El diablo. Y de 3. La carne. Y de ahí hoy nuestro bosquejo. Número 1. Somos libres del mundo en Cristo. 2. Somos libres del diablo. Y 3. Somos libres de la carne. Gloria, gloria, aleluya, amén. Espero que el Señor te bendiga hoy y de nuevo que esta clase sirva para mayor alumbramiento y mayor gozo en el Evangelio de nuestra salvación. Vamos a empezar con la clase y un gusto teneros aquí conmigo en el sureste de España. Está lloviendo a cántaros. Ok, somos en primer lugar libres del mundo. Somos libres del mundo. Una vez más, la confesión nos dice que somos librados de este presente siglo malo. Si os fijáis en la confesión, la referencia que coloca es Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Y a ver si puedo compartir con vosotros aquí el texto bíblico y así leemos juntos el versículo. Ahí está. Gálatas 1, 4 dice que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Presente siglo malo, léase mundo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Así que Cristo se da a sí mismo para librarnos del mundo, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora vamos a pensar aquí. ¿Cómo podemos nosotros ser librados del mundo si seguimos viviendo en él? Yo estoy ahora mismo en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser librado del mundo si sigo físicamente hablando en él? Pues la clave está en entender lo que el texto quiere decir con mundo. Y cito las palabras de F. Bruce, el comentarista. La liberación de la que habla Pablo en Gálatas 1:4 no se refiere al mundo material, sino al mal que lo domina. Es que somos librados no del mundo en el sentido físico material de la palabra, pero sí en el sentido ético. Hay que entender esto de forma ética. Somos librados del mundo malévolo. Bien, el apóstol Pablo no está hablando en términos materiales, sino éticos. Y otro versículo que va en esta misma línea es Juan 15, Juan 17, versículo 15. Jesús dice, está orando al Padre, su gran oración sacerdotal, en Juan 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Okay? No ruego que los quites del mundo, físicamente hablando, sino que los guardes del mal, éticamente hablando. Así que vemos una distinción entre lo material y lo ético. Así que físicamente estamos en el mundo, pero éticamente ya no pertenecemos a este siglo presente. Somos del reino de Dios, somos seres del futuro. Así que materialmente hablando, sí estamos en el mundo, pero éticamente hablando, no pertenecemos a este siglo malo, sino al futuro, al siglo venidero, a la esfera de la vida eterna. Y gracias a la obra salvadora de Dios en nosotros, ya hemos experimentado algo de la resurrección venidera. El mundo del futuro es muy real para nosotros. De hecho, ya somos nuevas criaturas. Ya somos criaturas del futuro. Tenemos, por así decirlo, un pie en el futuro, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya estamos viviendo hasta cierta medida en la era de la resurrección. Así que estamos entre los tiempos. Materialmente hablando, sigo aquí en este mundo, pero es cierto que éticamente hablando, espiritualmente hablando, ya tengo un pie en el futuro. Yo soy un ciudadano del reino venidero.
es que la llegada del Espíritu de Dios a nuestros corazones nos permite disfrutar hasta cierto punto de la gloria venidera. Ya hemos experimentado algo de la bendición que nos espera en el siglo venidero. Entonces, si es así, si tú y yo realmente somos seres del futuro, si somos ciudadanos del reino venidero de Dios, nuestra actitud hacia el mundo presente, hacia el presente siglo malo, cambia radicalmente. Ya no amamos al mundo, ya no amamos las cosas que están en el mundo. Nuestro corazón está puesto en la eternidad, en ese futuro prometido por Dios. Y el apóstol Juan nos comparte la siguiente exhortación. Y él dice que si somos de Cristo, aquí tenéis sus palabras, más bien una prohibición. Tomo un poco de té y leo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Así que, materialmente hablando, sí, estamos en el mundo. Pero éticamente hablando, no. Estamos en otra esfera, estamos en el futuro. Espiritualmente hablando, somos del reino de Dios y así vivimos de una forma radicalmente distinta en el presente. Nuestra actitud hacia el mundo presente ha cambiado. Es que el poder del Evangelio, la obra del Espíritu de Dios en nosotros, nos libra del poder del mundo, como Juan ha descrito, ¿verdad? A través de tres expresiones, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. El Espíritu Santo nos recuerda, como Pablo dice aquí en 1 Corintios 7, 31, que la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Estamos en este mundo como peregrinos, como extranjeros. Ya no pertenecemos aquí. Nuestros afectos no están puestos en las cosas del siglo presente. Esperamos lo venidero, la era de la resurrección. Esperamos la venida de Cristo en toda su gloria. Y ya que es así, a la luz de esta realidad, somos seres del futuro, pues en este mundo, en este presente siglo malo, vivimos en santificación, oponiéndonos a los pensamientos, a la cosmovisión, al estilo de vida que vemos en el mundo caracterizado por el pecado, el orgullo, el egoísmo, etc. Es que en palabras de 1 de Pedro 2, versículo 11, 1 de Pedro 2, versículo 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El mundano se entrega a los deseos carnales, se entrega a lo que antes Juan mencionó, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero aquel que es del Señor Jesucristo mortifica todo eso. Así que el incrédulo no posee semejante deseo, no quiere mortificar sus deseos carnales, pero el cristiano sí. El cristiano vive fascinado, ¿no? Pensando en lo que ha de venir. El mundano, el incrédulo, pues el mundo le fascina. Ocupa sus sueños, sus planes, su futuro, todo gira en torno a este mundo. Pero el creyente es un ser del futuro, es un ser del reino de Dios y por tanto ya no se deja seducir por la mundanalidad. Sabe que viene algo infinitamente mejor que los deleites temporales del pecado. Gloria a Dios por esta esperanza. Es que en primer lugar, gracias a la obra de Jesucristo en nosotros, Él nos ha librado del presente siglo malo. Él nos ha librado del poder del mundo y de la seducción del mundo. En este sentido, disfrutamos de una liberación que no experimentan los hijos de Satanás en esta tierra. Ahora vamos a entrar en el segundo punto y ver nuestro segundo enemigo. Tenemos aquí, ¿no?, tres grandes enemigos. Spurgeon se refiere a estos tres como la maldita Trinidad. Sinclair Ferguson habla de estos tres enemigos como la triple cadena. En efecto, son los tres agentes del pecado, ¿no?, el mundo, el diablo y la carne. ¿Qué dice la confesión acerca del diablo aquí? Pues dice, de nuevo, capítulo 21, artículo 1, gracias a Cristo somos librados de este presente siglo malo que acabamos de explicar.
Y ahora número 2, somos también librados de la esclavitud a Satanás. Somos librados de la esclavitud a Satanás. Ahora, Satanás sigue existiendo. El mundo también sigue existiendo, pero somos librados del poder del mundo. Somos librados de su poder seductor. Satanás sigue existiendo. Satanás hoy está vivo, sigue, ¿verdad?, haciendo sus cosas, pero somos librados de su potestad. Él ya no ejerce dominio sobre aquellos que hemos nacido de nuevo. Y aquí la confesión cita Hechos 26, versículo 18, pero voy a leeros un poco ese texto en su contexto para que lo veáis. Y aquí apreciamos como hay una gran lucha, ¿no?, entre dos reinos, el reino de las tinieblas, dirigido por Satanás, y el reino de la luz, gobernado por el Todopoderoso, nuestro Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leo, aquí, por cierto, cuando Jesús llama a Pablo, le da esa comisión, están hablando en el camino de Damasco, y aquí tenéis las palabras del Señor Jesús. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque claro, Pablo en aquel entonces estaba yendo a Damasco con el fin expreso de perseguir a los creyentes. Estaba respirando amenazas contra el cuerpo del Señor. Jesús dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que, aquí está el versículo clave, para que abras sus ojos, no es Pablo realmente, ¿verdad? Entendemos que es el Espíritu Santo el que obra a través de Pablo. Pablo no puede abrirle los ojos a nadie, pero es el Espíritu a través del ministerio de Pablo el que está abriendo los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, el diablo, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Así que el versículo clave es el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una lucha entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas bajo la potestad de Satanás, el reino de luz bajo la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Satanás y Dios, Dios y Satanás. ¿Quién es Satanás? Pues voy a responder con una cita del pastor Joel Beeke. A ver si encuentro la cita. Ahí está. Esta cita está sacada de su Teología Sistemática Reformada, el segundo tomo, y dice el pastor Joel: el vocabulario bíblico para hablar del diablo, el vocabulario bíblico para el diablo lo retrata como un ser de intenso odio contra Dios y su pueblo, completa corrupción moral e influencia malvada, y gran poder y autoridad sobre los demonios y este mundo de hombres caídos. ¿Okay? El vocabulario bíblico para el diablo lo retrata como un ser de intenso odio contra Dios y su pueblo, completa corrupción moral e influencia malvada, y gran poder y autoridad sobre los demonios y este mundo de hombres caídos. Es que Satanás ejerce gran poder sobre el mundo, sobre el presente siglo de la maldad. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, tal es el poder de Satanás sobre el mundo, que Jesús se refiere a Satanás en 3 ocasiones distintas como el príncipe del mundo. Tengo aquí los pasajes apuntados. En Juan 12, 31, Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo, el príncipe de este mundo, será echado fuera. ¿Okay? Una alusión a la pérdida de potestad de Satanás sobre los gentiles, ¿verdad? Luego, segundo texto, en Juan 14, 30, Jesús dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él
nada tiene en mí. Gloria a Dios, porque Cristo era impecable, era perfectamente justo. Satanás no podía acusar a nuestro Salvador porque Él era moralmente hablando perfectísimo, el santo ser, el único ser humano sin pecado. Y luego el texto número 3, Juan 16, 11, donde está hablando que el Espíritu Santo convencerá a la gente, ¿no?, de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es que podéis observar ahí en 3 ocasiones distintas, como en el Evangelio de Juan, el propio Salvador Jesucristo habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Así que Satanás ejerce autoridad sobre el mundo en el sentido ético de la palabra, es decir, la cosmovisión pecaminosa de egoísmo, orgullo, lujuria que prevalece entre las naciones que no conocen a Dios. Satanás es el gran líder que está detrás de este sistema mundano. Así que Satanás y el mundo siempre van juntos. El mundo es, por así decirlo, el reino de Satanás, el enemigo. El título, pues, príncipe del mundo, que acabamos de nombrar en 3 ocasiones en el Evangelio de Juan, esto nos indica que Él es quien gobierna sobre los hijos del pecado. Los hijos de Adán están bajo la potestad de su padre, Satanás. Ellos caminan según su voluntad, la voluntad de su padre, Satanás, no conforme a la voluntad del Todopoderoso. Es que el hijo del diablo se caracteriza por ser mundano. Su forma de pensar es mundana, su estilo de vida es mundano. En una palabra, es pecador. El hijo del diablo es pecador. Y Juan también nos dice, en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué? Porque el diablo peca desde el principio. O sea, sabemos que en el huerto del Edén él tentó a Eva, nuestra madre, pero incluso antes de él tentar a Eva, en algún momento provocó una gran rebelión contra Dios en los cielos. Y según una lectura de Apocalipsis 12, podría ser, es posible que una tercera parte de los ángeles se hayan rebelado con él. Es que Satanás desde el principio peca, por tanto aquel que practica el pecado es del diablo. Así que no dice que aquel que lucha con el pecado, aquel que llora por su pecado, aquel que desea vivir apartado del pecado es del diablo, no. Pero el que practica, el que se entrega al pecado, el que vive mundanalidad. Y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Gracias a la obra salvadora de Jesucristo, el creyente es librado de la potestad del diablo. Ya no estamos casados con él. Él es nuestro ex marido, nuestro ex amo, nuestro ex señor. Todos los cristianos estamos divorciados. Nos hemos divorciado de Satanás mediante nuestro fiel Salvador Jesucristo. Y hay un pasaje particularmente iluminador que nos habla de cómo Cristo nos rescata de las garras de Satanás. Es el pasaje donde Jesús está hablando del ministerio de exorcismo. Los dirigentes judíos, los fariseos, están recriminando a Jesús, diciendo que él echa fuera demonios por el poder de Satanás. Y Jesús utiliza la imagen del hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. Y Jesús lanza una pregunta. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, es decir, cómo puede alguno entrar en la casa de Satanás y saquear sus bienes, o sea, las almas que están bajo su control, bajo su espíritu? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. De que Jesús en el contexto, ya que estamos hablando del ministerio de exorcismo, Jesús está echando fuera demonios, entendemos que Jesús ha atado a Satanás en su primera venida. Y por tanto, la obra de Satanás está, sí, fuertemente restringida. No aniquilada, no anulada, no deshecha del todo, pero sí, su obra está fuertemente restringida. Y esto lo vemos hoy día, ¿no? Con el triunfo del Evangelio entre las naciones gentiles. Porque antes de la primera venida no hubo ninguna nación gentil con la luz salvadora de Cristo. Y ahora no hay nación, ni siquiera Corea del Norte, no hay nación que no tenga el Evangelio.
¿verdad? Dios ciertamente ha restringido grandemente la influencia de Satanás. Así que Cristo triunfa sobre el enemigo, salvándonos, sacándonos de las garras de nuestro ex amo. Y esta liberación que disfrutamos en Cristo, esta liberación del diablo, conlleva dos beneficios. Beneficio número uno, en el presente, el cristiano ya no está sujeto a la voluntad de Satanás. Ya no anda conforme a la voluntad de su padre, el diablo. No. El cristiano ahora, al ser de Cristo, al divorciarse de Satanás, ahora está casado con Jesucristo, su fiel marido, su buen pastor. Es que número uno, en el presente, el cristiano es liberado de la voluntad de Satanás. La voluntad de Dios ahora nos da asco. La repudiamos, no queremos saber nada de su voluntad. Y número dos, el segundo beneficio de esta liberación es el beneficio futuro. Satanás, sus acusaciones ya no nos pueden condenar. Él puede acusar ante el trono celestial, pero las acusaciones del diablo, por más ciertas que sean, porque sí somos pecadores, en Cristo nuestra condenación es destruida, degollada. Nuestra condenación es condenada en Cristo. Gloria a Dios. Así que en el presente no estamos sujetos a la voluntad de Satanás. Número dos, en cuanto al futuro, el gran juicio, las acusaciones del enemigo no nos pueden condenar. Como bien dice Pablo en Romanos 8:34 y la canción que cantamos en nuestra iglesia, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que las acusaciones las acusaciones de Satanás delante de Dios no pueden acabar con nosotros, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Así que Satanás puede acusar, pero nosotros les respondemos diciendo, sí, Satanás, tienes la razón, soy muy pecador, pero Jesucristo pagó por todos estos pecados. Aleluya. Así que sí hay un acusador, pero hay un abogado, y nuestro abogado es más poderoso que nuestro acusador. Amén. Y finalmente, número 3. Somos libres del mundo, libres del diablo y ahora libres de la carne, libres del dominio del pecado. Así que vamos a regresar a nuestra confesión, a ver qué dice ahí. Ok, 1, somos libres del presente siglo malo, el mundo. 2, somos libres de la esclavitud de Satanás. Y 3, somos libres del dominio del pecado. Somos libres del dominio del pecado. Ok, vamos a ver. Fijaos en lo que el texto no dice. No dice somos libres del pecado. No, dice somos libres del dominio del pecado. Esto es clave para tener una mente equilibrada en la fe cristiana. Sí que nos dice que el mundo sigue estando, pero somos librados de su seducción, su poder. 2, el diablo sigue existiendo, pero ya somos libres de su potestad. Número 3, somos libres del pecado, pero el pecado sigue existiendo. Somos libres del pecado en el sentido del dominio. El pecado ya no tiene dominio, ya no ejerce dominio sobre el regenerado. Y el pasaje aquí que utiliza la confesión es Romanos 8:3, un poco de té. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. En la carne ahí alude a la carne de Jesucristo, su naturaleza humana, no en la naturaleza humana de Jesús. Él condenó al pecado, Él mató al pecado, Él destruyó al pecado, Él enterró al pecado. Tú no puedes ser condenado porque Jesucristo condenó tu pecado, condenó tu condenación. Gloria al Señor Jesús. Y esta condenación aquí, esta condenación al pecado tiene dos implicaciones para nuestras vidas. Número 1, justificación. 2, santificación. 1. En cuanto a tu justificación, el pecado no tiene nada que ver contigo. Acabo de decirte que las acusaciones de Satanás carecen de poder porque tienes un fiel abogado. El pecado, delante del trono de Dios, tú no tienes pecado. No, legalmente hablando, eres libre. Gloria a Dios. No hay pecado en ti. Cristo tomó todo tu pecado sobre sus hombros, o en palabras de Lutero, sobre sus espaldas. Tú eres libre. En cuanto a la justificación, el pecado no tiene nada que ver contigo. Tú eres la justicia de Dios. Cristo, su virtud te es dada mediante la fe.
Y en cuanto al segundo punto, la santificación, pues el pecado también es condenado en el sentido de que ya no ejerce dominio sobre nosotros. Porque tú y yo como pueblo de Dios hemos recibido armas de parte del Señor para mortificar la carne. O el pecado, ¿no? El pecado se expresa a través de nuestra carne. Por tanto, tu pecado es condenado en cuanto a la santificación. Sigue existiendo, eso sí, y todos sabemos, ¿no? Hoy mismo estamos luchando con el pecado, pero este pecado está en estado moribundo, extremadamente debilitado, y no puede cobrar fuerzas a no ser que tú y yo cedamos ante ella. No cedamos, hermanos, ante la carne. Así que el pecado está mortalmente herido. De hecho, 2 capítulos antes, en Romanos 6, Pablo nos dice algo extremadamente liberador. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es que la ley del pecado está en ti, sí, pero ¿en qué estado está? ¿En qué condición está? Pues según el texto, esa ley de pecado que está en ti está en estado crucificado. Está clavada, la carne está clavada a la cruz. No le queda mucho más tiempo de vida. Está sangrando, la carne está herida de muerte. Y ya que es así, ya que el pecado ha perdido potestad sobre ti, ya que no puede ejercer dominio sobre ti, Pablo también te dice, unos versículos más tarde, en el 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos malsanos. Entonces, esta palabra apostólica indica que el pecado ha perdido su potestad sobre el pueblo regenerado. Ahora, en el espíritu, el cristiano puede resistir a la carne y a sus impulsos. Es que no reine el pecado, no dejes que reine en ti. Y aquí tengo una cita muy buena de Agustín de Hipona, a ver si la encuentro, ahí está Agustín, una cita que encontré en la Institución de Calvino, libro 3, capítulo 3, artículo 14. Pablo no dice no haya pecado, sino no reine el pecado. ¿Okay? De nuevo, Romanos 6:12, no reine pues el pecado. Pablo no dice no haya pecado, sino no reine el pecado. Mientras vivas, necesariamente ha de haber pecado en tus miembros, pero al menos quítesele el dominio y no se haga lo que manda. Amén. Que Pablo no podía haber dicho eso, ¿no? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Él no podía haber dicho esto sin creer en la regeneración de sus destinatarios, ¿verdad? Así que, en una frase, el cristiano es librado de la presencia, perdón, el creyente no es librado todavía de la presencia interna del pecado, pero sí es librado de su dominio. Repito, el creyente no es librado de la presencia interna del pecado, pero sí es librado de su dominio. ¿Cuándo seremos definitivamente librados de la presencia del pecado? En el día de Cristo o en el día de nuestra muerte, dependiendo, ¿no? Cuál es el primero en llegar, cuál día será el primero en llegar. Así que seremos definitivamente librados de la presencia del pecado en el día o de nuestra muerte o en el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hasta que Cristo no venga por nosotros, pues nos toca mortificar nuestra carne, sabiendo que, si bien es cierto que la ley del pecado está en nuestros miembros, el Espíritu Santo es mucho más fuerte que Él. Porque la ley del pecado está herida de muerte, está sangrando, está crucificada. Le quedan unas horas más de vida y hasta luego. Pero el Espíritu Santo es más poderoso, mayor es Él, que está en ti, que el que está en el mundo. Así que esta obra de mortificación es la señal de que somos realmente hijos de Dios, regenerados. Y Pablo dice algo al respecto, en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, vosotros al mortificar al viejo hombre, estáis demostrando a la gente de que sois salvos, que sois nuevas criaturas, de que tenéis el poder de lo alto en vuestras vidas. Ya que el pecado no ejerce su dominio sobre nosotros, podemos oponernos al diablo y a la carne. Ahora, si el pecado fuera nuestro amo,
seríamos discípulos de Satanás, seríamos discípulos del mundo. Pero ya que el pecado ha perdido su potestad, podemos resistir al diablo y resistir al mundo. Si mortificamos nuestra carne, ni el diablo ni el mundo puede hacer nada con nosotros. Por tanto, amados, obedezcamos el mandato apostólico. Yo me dirijo a personas que tenéis al Espíritu Santo, me dirijo a vosotros que tenéis la Santa Escritura, me dirijo a vosotros porque tenéis toda la armadura de Dios, y a vosotros os digo, como decía Pablo a los romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. No dice no haya, dice no reine. Así que vosotros sí podéis cultivar el fruto del Espíritu resistiendo a los impulsos de la carne. Así que gloria a Jesucristo por esta gran liberación que experimentamos. Libres del mundo, libres del diablo, libres de la carne. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gracias por la atención, queridos hermanos. Espero que la clase haya sido de edificación, de bendición, de luz. Y nada, que esto sea un estímulo para que sigas andando en el temor de Dios para su alabanza. Abrazos, hasta luego. Soli Deo Gloria. Amén.